agradecer a la dirección académica del Colegio de Abogados de Lima y a todos ustedes, en realidad, por estar aquí un viernes complicado, a partir de las 6 de la tarde o 6 de la noche, ¿no? Lo cual habla bien de todos, que hay un ánimo de poder aprender o fortalecer o reflexionar de lo que ya conocemos. La temática que hoy voy a abordar son los aspectos generales de la contratación pública. Es decir, prácticamente es una clase introductoria a cuáles son las bases dogmáticas para definir un contrato público, dónde está regulado, cuál es su utilidad y, y vamos a tratar algunos otros temas vinculados como garantías, contrataciones complementarias y básicamente algunas aristas o contratos menores en la nueva ley, la 32069, que están dentro del marco de los aspectos generales que el día de hoy vamos a compartir. Aquí, doctores, empecemos señalando que el Estado tiene formas de manifestarse. Entonces, el Estado tiene formas de manifestarse, entre ellas varias en realidad. Podríamos decir que hay una función legislativa, jurisdiccional, administrativa, especiales. Legislativa, que es la labor que hace el Congreso de la República, y bueno, también el Ejecutivo cuando se le delega la facultad normativa. Función jurisdiccional ejercida por el Poder Judicial u otros organismos jurisdiccionales especiales regulados en la Constitución, como por ejemplo la vía arbitral. La función administrativa, que es la que ejerce la administración pública a través de sus diversas entidades del Estado. Y también se dice que hay incluso unas funciones especiales, que son las funciones de control realizado por la Contraloría General de la República. En ese sentido, cuando hablamos de contrato público, estamos en el marco de la función administrativa. Una función administrativa que es la decisión o acciones del Estado realizadas para concretar los fines de poder, satisfacer el interés general. Y entonces el Estado va a tener una forma de manifestarse o expresar su voluntad, que son decisiones o acciones. Y esta voluntad debe estar dentro del marco de un interés general. Y en esa línea, cómo se materializa la función administrativa, hay diversas formas de materializarlas. Por ejemplo, a través de un reglamento en el marco general. La autoridad administrativa puede emitir normas infralegales, actos de la administración interna, regular su misma conducta, como por ejemplo el uso de un distintivo, por ejemplo, por fiestas patrias, o el cumplimiento de un horario en mesa de parte. Son actos de la administración interna, involucran a cada entidad. Acto administrativo, que es la declaración de las entidades públicas dentro del marco del derecho público para crear obligaciones, derechos, en una situación concreta regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General. El hecho administrativo, que es prácticamente la materialización, como por ejemplo una destrucción de un bien construido sin licencia municipal. En ese sentido tenemos formas de materializar, formas de expresarse que tiene el Estado. Y una de esas formas, la última, que es la cereza del pastel para nosotros el día de hoy, sería el contrato de la administración pública. Entonces, con esta clasificación, podríamos indicar desde ya que el contrato de la administración pública es distinto a los actos administrativos. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces hay problemas dentro de la ejecución del contrato, como ustedes van a ver. Estos problemas podrían ser las penalidades, no sé, ¿no? Las valorizaciones, la resolución del contrato. Y muchas partes dicen, oye, se me ha aplicado una penalidad sin seguir el debido procedimiento. Y el debido procedimiento es un principio, una garantía que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esa es la defensa que se trae
al arbitraje, lo cual no es acertado, porque no es un acto administrativo lo que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es una controversia dentro del periodo de ejecución contractual, de celebrado el contrato. ¿Está bien? Por lo cual, lo que yo tendría que ver, si es que es una penalidad de vida o no, que si es una otra penalidad, tendría que ver si se ha cumplido el procedimiento fijado en el contrato. Si la sanción es la pactada en el contrato. Entonces, tengo que ver el contrato. No es un principio del debido procedimiento para una garantía para la emisión de un acto administrativo. No. Aquí el Estado se relaciona con un particular no en una relación vertical, sino en una relación horizontal. Generalmente el Estado se relaciona con nosotros dentro de una relación vertical. ¿Cómo es esto? Queremos sacar una licencia de conducir. El Estado está por encima de nosotros prácticamente y va a decidir si nos da o no la licencia. No estamos de igual a igual al Estado. Sin embargo, en un contrato de la administración pública, en teoría estaríamos de parte a parte, de igual a igual, por lo cual hay posibilidad de negociar ciertas cláusulas del mismo contrato, porque el Estado contrata como si fuera una parte, es una parte. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la estrella es el contrato de la administración pública. El contrato de la administración pública. Perfecto. Entonces, si la estrella es el contrato de la administración pública, todos nosotros o la mayoría habremos escuchado que es un contrato, ¿no? Y ese es el problema, porque cuando estamos en una controversia vinculada al contrato público, muchos abogados o especialistas creen que la controversia debe resolverse como un contrato cualquiera, porque es un contrato al fin y al cabo, que es un acuerdo de voluntades para crear una relación jurídica patrimonial. Entonces, al ser un contrato tal cual, basta que conozcan el derecho privado, el derecho civil, estaré con todas las competencias para resolver un caso o abordar un caso que se presente, una controversia derivada de un problema en la ejecución contractual. Pero lo cual es una visión completamente sesgada, limitada. ¿Por qué? Porque los contratos, en realidad, hay clases de contratos. Y así tenemos que hay un contrato en el derecho privado, contrato en el derecho público, contrato en el derecho social. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, un contrato en el derecho privado puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato de distribución, un contrato de compraventa, tal cual donde involucra privados y donde el interés es privado. No hay un interés público, no hay un interés general atrás de ese contrato. Mientras que en un contrato en el derecho público, dentro del marco del derecho público, hay un interés público atrás, sea dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado que vamos a ver, o sea dentro del marco de las asociaciones públicas privadas, sea en el marco de los convenios gobierno a gobierno, G2G, contrato G2G. Entonces, sea la que sea, hay un interés público atrás. ¿Y cuál es el interés público? Satisfacer a la colectividad, a la comunidad. ¿Con qué? Con mejores servicios hospitalarios, con mejores vías para transitar, con mejores carreteras, para fomentar el turismo, para mejorar líneas telefónicas. Entonces, la señal, para mejorar y tener un mejor alcance del agua para diversos pueblos. Entonces, hay un interés público atrás que hace que ese contrato sea manejado de forma distinta y no puede ser asemejado al manejo de un contrato dentro del marco. Entonces,
Ese es un aspecto importante. Y también hay otros contratos dentro del derecho social, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el contrato de vida ley, ¿no? Entonces hay una interpretación muchas veces a favor del asegurado, ¿no? Este contrato de debida ley obligatorio desde el primer día de labores para quien tiene una relación laboral. O el contrato de seguro complementario de trabajo de riesgo, podría ser otro ejemplo, ¿no? Que es un contrato que brinda una cobertura económica y de salud para aquellos trabajadores que realizan una actividad de riesgo y o peligro. Entonces, ese contrato obviamente es interpretado mucho en caso de duda, incluso a favor de quien no redactó las cláusulas contractuales, eh, a favor del asegurado, a favor del trabajador, en todo caso. Entonces, teniendo en cuenta que el Estado su conductas se materializa a través de la celebración de contratos públicos o actos administrativos o hechos administrativos y reglamentos, cuando hablamos de contrato público, la interpretación que yo le debo dar a ese contrato es el marco del derecho público. Entonces, si estamos dentro del marco del derecho público, quiero ir hacia... Tengo un PPT que da... no está aquí. Pero prácticamente, si estamos dentro del derecho público, eso nos lleva a algo importante. A algo importante. ¿Cuál es lo importante? Vamos a suponer que tenemos un contrato y en este contrato el gobierno regional de Arequipa, o el gobierno regional de Cusco, contrata ciertos bienes. ¿Cuáles son los bienes? Vamos a suponer que son instrumentos musicales. Instrumentos musicales, ¿para qué? Adquiere esos bienes para que sean distribuidos en diversos colegios en la región, vamos a suponer Arequipa, que es el gobierno regional de Arequipa. El contratista tiene un plazo de 30 días para cumplir con entregar esos instrumentos musicales. Solo 30 días tiene para entregar esos instrumentos musicales. Y tiene que entregarlos en cada colegio, que son 4 colegios. Sin embargo, la entidad le dice al contratista, oye, pero sería mejor que entregues todos estos instrumentos en la sede central del gobierno regional de Arequipa. ¿Por qué? Porque te lo estamos pidiendo. Entonces el contratista dice, ya, pero el contrato dice que debo entregarlos en los diversos colegios. La entidad dice, no te preocupes, nosotros te alcanzamos una carta, un oficio firmado por el jefe de administración, donde te dice que los bienes deben ser entregados en el almacén central. Los bienes son entregados en el almacén central. Son entregados en el almacén central, cumpliendo lo que dice la empresa, cumpliendo lo que dice la entidad, disculpe. En ese sentido, luego de ello, el contratista, pasan los días y al contratista le llega, ¿qué le llega? Una penalidad por mora. Una penalidad por mora porque indica que los bienes no habrían sido entregados, los instrumentos no habrían sido entregados en los colegios según el contrato. El contratista considera que esto es un abuso, que es algo ilegal, porque la misma entidad le ha pedido que los bienes sean entregados en la sede central y decide arbitrar, cuestionar la imposición de estas penalidades en un arbitraje. Ese es el caso. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar el caso? Para los que están más vinculados al derecho civil y al derecho privado, podrían indicar, ya, pero la entidad tiene actos propios y sus actos propios, dice ellos mismos, le ha dicho el contratista que entreguen los bienes en el almacén. Entonces, quien tendría la razón sería el contratista. Pero mientras interpretan el contrato dentro del marco del derecho público, decían, no, pero el contrato público no ha sido modificado, porque no hay una modificación del contrato.
y el lugar de entrega ha sido pactado en los colegios. Y mientras no hayan sido entregados esos bienes en los diversos colegios, el contratista estaría en una penalidad por mora, que debía ser calculada por día. Entonces, nos damos cuenta que frente a un mismo caso, la interpretación es distinta. La interpretación es completamente distinta, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que interprete el contrato conforme a la normativa de contratación pública, conforme a la ley y al reglamento de contratación pública. Eh, históricamente han existido dos teorías que explican cómo una administración pública celebra sus contratos. Una de estas teorías es la que tiene una doble personalidad, que en realidad ya está en desuso. Y está en desuso, ¿por qué? Porque es característico de gobiernos donde no hay libre mercado, donde hay un proteccionismo excesivo a favor del Estado. Entonces, antes el Estado decidía si celebrar contratos administrativos o celebrar contratos privados del Estado. ¿Qué es esto? El Estado decidía si contrataba de igual a igual y otras veces decidía si tiene prerrogativas especiales. Como por ejemplo, yo contrato con un privado y luego decido que ya no voy a contratar con el privado porque ya no tengo la necesidad. Una prerrogativa especial. Es decir, colocando al Estado por encima del privado. Lo cual hemos dicho no tiene asidero a la fecha. Por lo cual se señala que el Estado tiene una única personalidad ahora, una única personalidad, por lo cual es un hecho determinante que una de las partes que contrata es la administración pública y que contrata de igual a igual con un privado, en la misma posición, en una relación horizontal. Claro está, también es cierto, que al ser el Estado tiene ciertas atribuciones especiales a su favor. Ciertas atribuciones especiales. Que se dan por ser Estado prácticamente, ¿no? Una de esas atribuciones especiales puede ser cuando el contratista acumula la penalidad, lo que estábamos conversando, un monto máximo de penalidad del 10% del monto del contrato, la entidad puede resolver directamente el contrato, sin necesidad de apercibir para resolver, sin necesidad de requerir el cumplimiento de la obligación para resolverlo. En ese sentido, eh, es, es una prerrogativa que solo tiene el Estado, una atribución especial que solo tiene el Estado. El contratista no. El contratista, si quiere resolver un contrato, tiene que enviarle antes una carta a la entidad señalándole que cumpla con la obligación esencial que ha dejado de cumplir. Y si el Estado incumple, solo ahí podría resolver el contrato. Entonces, si bien es una personalidad única, hay ciertas atribuciones que están exclusivamente para el Estado. Así, podríamos decir con todo esto ya que el contrato público, que es una manifestación de la función administrativa, es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial en el cual por lo menos una de las partes es una entidad de la administración pública. Entonces, así tenemos a un contratista que vende uniformes al Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? O un contratista que vende carpetas al Ministerio de Educación. Y así, en una parte la administración pública y en la otra el contratista. En una relación de igualdad, es decir, horizontal, horizontal. Y todo eso regulado por las cláusulas pactadas en el contrato que están dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
Bien, entonces, ¿hay elementos para determinar si un contrato es público o no? Porque podría haber una controversia. Estamos en un contrato público. Ya más o menos hemos dicho los elementos o algunos de los elementos para observar si un contrato es público. Y en uno, si estamos en un contrato público, obviamente la administración pública tiene que ser parte. Lo que habíamos dicho en los ejemplos anteriores, con el Ministerio de Educación o con el Ministerio del Interior. La administración pública es parte. ¿Qué más? Trata sobre bienes, servicios u obras. Sobre bienes, servicios u obras. Y tercero, se solventa, es pagado con dinero público. Dinero público. Entonces, con esos tres elementos, en realidad, estamos frente a un contrato público. Con estos tres elementos estamos ante un contrato público que a la fecha está regulado en la nueva Ley de Contrataciones del Estado, que es la Ley 32069, que es prácticamente la ley que van a estudiar en este diploma. Ahora, ¿el contrato público está regulado en la Ley de Contrataciones Públicas? Sí. ¿Cuál es? La Ley 32069. Pero también es cierto que ese es el marco general, es el régimen general, obviamente. Pero hay supuestos excluidos del marco de la ley, como también regímenes especiales. Regímenes especiales. Por ejemplo, un supuesto excluido es el pago de los honorarios arbitrales o de conciliación o honorarios notariales, ¿no? De los notarios es un supuesto excluido de la ley de contrataciones. Otro supuesto excluido podría ser los contratos de gobierno a gobierno, que son estas relaciones contractuales que celebra el Estado peruano con otros estados para que puedan suministrar bienes, servicios y ejecutar obra para cumplir prácticamente o para satisfacer un interés general. Es un supuesto excluido que no está dentro del marco de la ley 32069. ¿Qué quiere decir esto? Que no sigue un procedimiento de selección de la ley, que no se celebra el contrato conforme a ley, es decir, no está dentro de ese marco. Pero pueden haber regímenes especiales. Un régimen especial puede ser el régimen de la reconstrucción con cambios. Y la reconstrucción con cambios, ¿por qué? Porque hicieron un régimen más célere, más expeditivo, con menos etapas, para lograr ejecutar obras, pero dentro del marco de la reconstrucción con cambios. Dentro del marco de la ejecución con cambios, porque es un régimen especial. Por ende, el contrato público puede estar en diversas normas, pero la norma general, está en la Ley de Contrataciones Públicas, 32069. El contrato, en realidad, es la tercera etapa dentro de, o la tercera fase dentro del procedimiento. Primero, tenemos unas actuaciones preparatorias, que es cuál es la convocatoria, el expediente técnico y todo. Luego sigue con la selección, a quién se va a otorgar la buena pro o no. Y después de ello, recién se celebra el contrato, que es en realidad la clase de hoy, lo que nos importa, al menos es esta clase. Y se celebra el contrato con el perfeccionamiento del contrato. ¿Y cuál es el perfeccionamiento? La suscripción del mismo. Entonces, después de celebrado el contrato, ahí viene una figura apasionante, que es la figura del arbitraje, pues. Entonces, una vez celebrado el contrato, como en ese contrato existe una cláusula arbitral o una cláusula de solución de controversias, todos los problemas o los conflictos que se deriven dentro de la ejecución del contrato se resuelven mediante arbitraje, porque existe un contrato. Y es obligatoria en el contrato la cláusula de solución de controversias, como vamos a ver. Y entonces las controversias que podrían surgir son la falta de conformidad, penalidades, resoluciones, pagos, valorizaciones,
liquidaciones, nulidad del contrato, diversas controversias mediante arbitraje. Entonces, la nueva ley es relevante y dice todo lo que ya hemos estado platicando, pero básicamente hay dos artículos importantes acá, que es el objeto y la finalidad de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? Su objeto es establecer el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. ¿Ya? Lo que hemos estado viendo es uno de los elementos del contrato público, bienes, servicios u obras. Lo habíamos conversado hace un instante. Ese es su objeto, efectivizar esa contratación de bienes, servicios u obras. Y su finalidad, como siempre, es maximizar el uso de recursos públicos en la contratación de bienes, servicios y obras. Prácticamente es lo que ha indicado la ley 32069. También la ley 32069 nos regula ciertos actores de la contratación pública. Entonces, seguimos. Nuestra nueva ley dice, bueno, bienes, servicios y obras que se dé de manera efectiva, oportuna y maximizar los recursos públicos para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, prácticamente. Hay actores importantes fijados en la ley. Dos de ellos, vamos a empezar por los más obvios, que son partes para que exista un contrato público. Hemos dicho que para que exista el contrato público, la administración pública es parte, es una de las partes, que es el D, que es la entidad contratante, pues, ¿no? Y tiene que haber un particular, que es el proveedor, que es el proveedor. Entonces, la entidad contratante y el proveedor. Dentro de esa relación, el ente central que ha cambiado de denominación, que era el OCE, ahora es el OSE. El OSE es la nueva entidad, que es el organismo especializado para la contratación, para las contrataciones públicas eficientes. Siempre el que está involucrado en esto sabe que la ley de contrataciones públicas cambia, se modifica siempre, siempre. Y las denominaciones de las entidades también, ¿no? Antes era con su CODE, luego OCE, luego OSE, ¿no? Entonces, pareciera que cada ley quiere dejar su marca, su marca. Pero bueno, vamos a ver qué tal va, ¿no? Porque no por cambiar la denominación de una entidad y poniéndola eficiente, quiere decir en la práctica que será eficiente, ¿no? Pero bueno, es lo que sea en la ley. Entonces ahora es OSE, otro actor involucrado. Otro actor también es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, como coordinador también. Y otro es la Central de Compras Públicas, Perú Compras, conocido, ¿no? Como Perú Compras, que también se puede dar por algunos procedimientos a través de Perú Compras, ¿no? Perú Compras. Entonces, prácticamente estos son los actores fijados en la ley. Entonces, dice la ley, ¿qué dice la ley que es un contrato? La ley en su artículo 58.1 de la ley, de la nueva ley, regula que los contratos son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras. ¿Qué es lo que hemos estado indicando? Bienes, servicios u obras, entidad contratante, contratista o proveedor. Y dinero público, pues, ¿no? Dinero público. Otro punto importante que se debería entender, pero el legislador ha tenido que consignarlo de manera textual en el reglamento, en este caso, es siempre cuando hay controversias, decimos, y somos, por ejemplo, decimos, ya vamos a ver qué dice el contrato respecto a la aplicación de la otra penalidad, si se ha seguido el procedimiento.
¿O qué dice el contrato sobre las otras penalidades? ¿O qué dice el contrato para que exista la conformidad? Y la conformidad da derecho al pago. Si no hay conformidad, no hay pago. Pues entonces vamos a ver qué dice el contrato, cuáles eran los requisitos o las condiciones que tenía que cumplir el contratista para que la entidad le dé una conformidad. Siempre vemos el contrato. Ahora, hay un tema. Muchas cosas, no menores, no están en el contrato suscrito por las partes. Y cuando hablo de contrato, hablo del documento que contiene el contrato suscrito por las partes. No están ahí. En realidad, mucho contenido del contrato está en las bases o las bases integradas de contratación. Ahí están. Y las bases integradas son pues las que recogen las observaciones, consultas, en prácticamente diversos anexos, proformas, toda la documentación, en realidad toda la documentación. Entonces, un aspecto sustancial de la conducta de vida de cada parte están en las bases integradas. Están en las bases integradas. La norma dice también que son las bases integrales, la oferta ganadora, los documentos derivados del procedimiento, incluyendo modificaciones, a veces, es decir, todo. No solo el documento que diga el contrato suscrito por las partes, sino las bases integradas, absolutamente todo. Todo en realidad es el contrato, por lo cual la obligación de las partes dentro de la relación contractual está contenido en las bases integradas. En las bases integradas. Ahora, ya hemos hablado del contrato público, pero hay ciertos contratos que están excluidos del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Ciertos contratos que están excluidos, es decir, sí están supervisados por la OSCE, sí, pero no tienen que seguir pues los procedimientos de selección y todos tal cual como está regulado en la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Y estos contratos pues, son denominados los contratos menores. ¿Menores a qué? A 8 UITs. Menores a 8 UITs. ¿No? Que son los contratos, antes eran, en la ley anterior, contrato directo, ¿no? Ahora son los contratos menores. Está regulado en el artículo 34 y son aquellos contratos celebrados por montos menores o hasta 8 UITs, estamos hablando de 42.800 soles como máximo, vigente al momento de la contratación, y no requieren de un procedimiento de selección, que hemos dicho. No requiere de un procedimiento de selección. Contratos menores, pues es obvio. Por ejemplo, no sé, requiere contratar un personal para que sistematice la documentación física de la entidad y, y no tengo personal para que lo haga. Entonces, ¿qué hago? Un contrato menor, contrato directo, porque es por un monto inferior a las 8 UITs. Entonces, en términos prácticos, saco una orden de servicio. Ese contrato menor me va a permitir sacar una orden de servicio. Y es directo, de frente. No tengo que sacar una convocatoria, que exista un procedimiento de selección y todo lo que conlleva ello. Porque son contratos menores. Bien. Dentro de contratos hay cláusulas que la ley me dice obligatoriamente tienen que estar en el contrato suscrito por las partes. Es decir, son cláusulas que siempre van a estar ahí. Estas cláusulas son las garantías, las cláusulas anticorrupción, solución de controversias, resolución de contratos por incumplimiento y han agregado gestión de riesgos. Es decir, 5 cláusulas que siempre van a estar.
Garantías vamos a verlo en un momento. De corrupción no es esta sesión para hablar de ello. Pero sí está en rojo una cláusula importante que ya hemos adelantado en las diapositivas anteriores, que es la solución de controversias. La solución de controversias. Y así, lo que quiero platicar es que la nueva ley de contrataciones del Estado, ¿qué ha hecho? Ha incentivado, ha incentivado el uso de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. De la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Es decir, ya no solo es únicamente la forma de solucionar conflictos, la conciliación y o el arbitraje. Y también se ha creado lo que son las juntas de prevención y resolución de disputas. Interesante, ¿no? Que es un mecanismo de gestión contractual. ¿Cómo es esto? Es un mecanismo por el cual adjudicadores, son adjudicadores o panel de expertos, estar en la obra, prácticamente si van a visitar la obra, y van a ir resolviendo cada conflicto que se presenta en la ejecución de la obra a través de sus decisiones. Incluso pueden absorber consultas, por lo cual no será necesario ya ir a arbitraje, sino voy a someter esto a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas para los casos de ejecución de obra. Lo cual es positivo, porque si no, hay casos donde muchas veces hay obras eternas que están paralizadas porque está en arbitraje. La controversia está en arbitraje. Entonces, es mucho más expeditivo permitir que se resuelva de forma más célere estos conflictos a través de esta junta. Obviamente, esta decisión de la junta va a poder ser impugnado, cuestionada en la vía arbitral. Pero después de la recepción de obra. ¿Esto qué genera? Genera que la obra se pueda culminar, que no haya paralización en la ejecución de la obra, lo cual es positivo. Entonces, esta cláusula de solución de controversias es realmente trascendente. Resolución de contrato por incumplimiento, que también ya habíamos platicado un poco, es dejar sin efecto un contrato por incumplimiento de obligaciones de las partes. Eso tiene que estar regulado en el contrato. Y también la gestión de riesgos. ¿Quién asume los riesgos? El contratista, la entidad, el cuadro de gestión de riesgos. También. A esto quería llegar. Cuando hablamos de la diferenciación entre tipos de contratos, entre los contratos dentro del marco del derecho privado, dentro del marco del derecho público, dijimos, si estamos en el mundo del derecho, en realidad, si queremos interpretar un contrato, vamos a dar mucho énfasis a lo pactado por las partes, es cierto, pero también vamos a dar mucho énfasis al Código Civil, ¿no? Diríamos que es una norma madre, napoleónica, trascendente, que conlleva no solo cierta regulación, sino el contenido de varios principios en realidad. Pero aquí no funciona de esta manera, como ya había adelantado. Aquí estar dentro del marco de la naturaleza de un contrato público nos lleva a reflexionar o a pensar en sí que hay una jerarquía normativa que debo aplicar en lo que respecta a la ejecución contractual. Tal vez en estos tiempos Hans Kelsen ha sido un poco olvidado dentro del marco del derecho y nos hemos enfocado bastante en la interpretación, clase de interpretación, como abogados, ¿no? Pero aquí es literal, textual. Entonces, aquí tenemos que la primera norma que voy a interpretar para resolver un contrato, es decir, para resolver un conflicto derivado de ese contrato, es la Constitución, obviamente,
pero las normas fundamentales son la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. Imagínense, no aparece acá el Código Civil, ¿eh? No está. Y obviamente es razonable y es positivo que no esté. Es positivo, porque estamos dentro del marco del derecho público. Ese contrato está dentro del marco del derecho público. Y es lo que no se entiende. Hace unos meses fui a una conferencia que se realizó también en el Colegio de Abogados de Lima y escuché atentamente a un panelista que criticaba y decía, pero ¿por qué se exige para que se inscriban como árbitros que sea especialista en derecho administrativo o que sea profesor en derecho administrativo? Eso es una barrera que no debería existir, lo cual es completamente equivocado. Existe ¿por qué? Porque un contrato público no se puede resolver como si fuera un contrato privado, pues, porque hay un interés público atrás. Y se resuelve como que, conforme a la ley de contrataciones del Estado y conforme a su reglamento. Se resuelve conforme a ellos. Y ha sido tan literal o mandativa la norma, las anteriores normas también, en el marco de la ley de contrataciones del Estado, que ha tenido que poner de manera textual la jerarquía normativa. Ha tenido que poner de manera textual, es decir, primero aplico la Constitución, luego la ley de contratación del Estado, luego el reglamento, luego las normas de derecho público. Y al último, como dirían por ahí, la última rueda del coche, lo último que aplicaría son las normas de derecho privado para resolver un caso en materia de contratación pública. Lo último. Esto es una materialización de lo que ya hemos conversado. La diferencia entre la naturaleza de un contrato privado y de un contrato público. Lo último, el Código Civil. Lo último. Lo último. Por lo cual, esto es mandativo. También les quiero comentar que en el marco de siempre hay ciertos conflictos y alguna de las partes no está de acuerdo con lo decidido por los árbitros en algún conflicto dentro del marco de la ejecución del contrato. Cuestiona esto mediante la anulación del laudo arbitral. Se cuestiona mediante la anulación del laudo arbitral. Y la Corte, el Poder Judicial, ¿ya? La Corte Superior, ha indicado en reiterados pronunciamientos, al doctor, hay un micrófono por ahí encendido, ha indicado en reiterados pronunciamientos. Rocío Coronel, profesor. Rocío Coronel. Gracias, colega. Gracias, colega. Entonces, eh, estaba indicando que el Poder Judicial, cuando una de las partes cuestiona la validez del laudo arbitral, el Poder Judicial ya ha indicado que los árbitros tienen la obligación legal de resolver sus casos conforme a la jerarquía normativa, que es esta, que está dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado. Por lo cual se ha anulado, se ha dejado sin efectos laudos arbitrales que han aplicado primero el Código Civil o norma de derecho privado sobre norma de derecho público contenido en la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, esto es relevante, es importante. Yo creo que vamos dando algunas conclusiones antes de pasar a un receso y luego regresar, porque luego abordamos garantías y estamos saliendo un poco dentro del marco, nos estamos saliendo un poco dentro del marco de contrato, marco general, ¿no? Entonces, en esta primera parte hemos dicho que la función administrativa es importante y la función administrativa se materializa en un hecho administrativo, acto de la administración interna. ¿Podría mostrar la jerarquía? Sí, sí, claro, colega. Mientras voy indicando este resumen.
Ahí está la jerarquía normativa. Ahí está regulado en el artículo 76.2 de la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Incluso las anteriores leyes también la tenían tal cual, tal cual. Entonces hemos hablado de la función administrativa. Esta se materializa, se va a materializar en un contrato público, que es lo que estamos estudiando, en un acto administrativo, actos de la administración interna, un hecho administrativo en realidad, reglamentos. Entonces lo que nos interesa es el contrato público y el contrato público como una relación jurídica patrimonial, como una manifestación de la voluntad para crear una relación jurídica patrimonial donde una de las partes es el Estado y la otra un proveedor o un contratista. Y esos son los elementos para que exista un contrato público, que participe el Estado, que sea sobre bienes, servicios y obras, y finalmente que sea con dinero público que se está contratando. Hemos dicho y hemos reiterado en realidad la naturaleza de los contratos. Naturaleza del contrato dentro del derecho privado, del derecho público, dentro de la social también. Y hemos dicho que no se puede asemejar la resolución de un caso público, de un contrato público, con el de un contrato privado. ¿Por qué? Porque en el contrato público existe un interés general atrás, mientras que en el contrato privado no, simplemente interés privado. En ese sentido, se ha marcado que existe una jerarquía normativa regulada en el artículo 76.2 de la ley, donde se le da prevalencia, importancia a la aplicación de la ley y del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, del derecho público y por último, del derecho privado, y acá podríamos indicar el Código Civil. ¿Está bien? En ese sentido, básicamente esa es lo que hemos visto, ¿no? Bueno, unas cláusulas obligatorias, pues, ¿no? Hemos visto que la cláusula de solución de controversias es una de las más interesantes. Y después de este receso vamos a hablar sobre las garantías que se regulan en el contrato público. Las garantías que se regulan en el contrato público. Bueno, doctores, entonces, perfecto. Tenemos un pequeño break de, creo que de 15 o 20 minutos y regresamos para culminar. Seguimos con garantías, regresando. Retornamos. Retornamos, chicos. Doctores, nos habíamos quedado en garantías. Garantías. A ver, para contratar con el Estado, el Estado nos pide una garantía. ¿Y por qué nos pide una garantía? ¿Cuál es la finalidad de pedirnos una garantía? Bueno, porque el Estado se está cubriendo y está eh, incentivando el cumplimiento de la obligación del proveedor y también se está asegurando un resarcimiento en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte del proveedor. Entonces la garantía tiene una doble finalidad. Por lo cual, claro, si celebramos un contrato dentro del derecho privado, ambas partes celebran el contrato y listo. Pero cuando es una de las partes el Estado le pide una garantía al contratista. Una garantía que resguarde o que proteja que el contratista va a cumplir con sus obligaciones en el contrato. Así, en realidad la nueva ley regula diversas clases de garantías, desde fideicomisos, contratos de seguros, retenciones de pagos, pero en realidad la que más se da en la práctica son las garantías de carta fianza. Carta fianza, que es una garantía por el cual un banco, sobre todo, se obliga a
resarcir o va a pagar el monto que está en la garantía. ¿Está bien? Es decir, el contratista da una carta fianza a favor de la entidad. Vamos a suponer que es la municipalidad distrital, la municipalidad provincial de Huánuco. Entonces se le da una garantía de fiel cumplimiento, que es una carta fianza. Y en esa carta fianza, la entidad, en caso de incumplimiento, puede ir al banco, le toca la puerta al banco y puede ejecutar esa carta fianza. ¿Por qué? Por incumplimiento de obligaciones por parte del contratista dentro de la ejecución del contrato. Entonces, no es cosa menor. No es cosa menor cuando se contrata con el Estado. Cuando se contrata con el Estado, hay que estar muy seguros en realidad y hay que, incluso nos genera gastos financieros como esta carta fianza, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces es muy importante. Hay tipos de garantías contractuales. Tipos de garantías contractuales. ¿Hasta aquí tuvieron alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, hay ciertos tipos de garantías. ¿Cuáles son? La ley regula tres, en realidad, que son la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias y la garantía por adelanto directo. Vamos a explicar cada una de ellas. La garantía de fiel cumplimiento es la garantía que por el hecho de contratar con el Estado te pide una garantía de que vas a cumplir con tus obligaciones, de que eres un pastor serio. Y esa garantía es 10% del monto del contrato. Es decir, si tenemos un contrato de ejecución de obra de 50 millones de soles o de 30, vamos a poner de 30 millones de soles, este contratista requiere dar una garantía. ¿De cuánto? De 3 millones, pues. De 3 millones. Y esa garantía tiene que ser entregada a la entidad al momento de la suscripción del contrato. Si es que no hay garantía, no se suscribe el contrato. Esta garantía es la de fiel cumplimiento. 10% del monto del contrato. Otras garantías son la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Y también se da, por ejemplo, adquirimos laptops, pero aparte de las laptops adquirimos también el mantenimiento de las laptops. Ese mantenimiento son prestaciones accesorias a la principal, que es la adquisición de laptops. Entonces, ello también tiene un monto económico, por lo cual se da una garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Todas las prestaciones accesorias también corresponde darle una garantía de fiel cumplimiento. Como tercer punto tenemos una garantía por adelanto directo. Son las garantías, vamos a poner en los contratos de ejecución de obra, vamos a ver para entenderlo. Si un contratista quiere ejecutar, construir un colegio, un hospital, no significa que el contratista va a poner su dinero. ¿Qué tiene que pedir? ¿O qué tiene que estar regulado el contrato? Un adelanto directo. Es decir, la entidad le va a adelantar parte del dinero para que pueda construir. Entonces, ese adelanto, como es plata del Estado, como es dinero del Estado, el Estado también pide una garantía, pues, una garantía. Y es la garantía por el adelanto directo que se le da, ¿no? Que son adelantos de bienes y servicios, adelanto de materiales, es el mismo monto del adelanto, el porcentaje. Entonces, podemos ver que el Estado está muy protegido en realidad con diversas cartas de garantía, con diversas garantías, donde el protagonista es la carta fianza bancaria o la carta fianza brindada
por algunas cajas municipales también, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos fijados en la ley. Que hay un tema, porque siempre ha sido una controversia, una época, se daban cartas fianzas, pero cartas fianzas por cajas municipales, pero esas cajas no cumplían con los requisitos que se indicaban en la ley para que puedan dar una carta fianza para que uno pueda suscribir un contrato con el Estado. Entonces, esto se ha venido poniendo cada vez más riguroso, cada vez más complejo, y así el Estado ha puesto algunas limitaciones o algunas características que deben tener las cartas fianzas. A ver, toda carta fianza debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática. Y ese es el condicionamiento, los requisitos. Es decir, para que el Estado pueda ejecutar una carta fianza que le ha dado al contratista, es incondicional. El banco no tiene que decirle, tienes que cumplir un requisito. No, es incondicional, no está condicionado al cumplimiento de ningún requisito. Simplemente el banco va y ejecuta la carta, es incondicional. Solidaria, irrevocable, no se puede revocar esa carta fianza, y de realización automática. Una vez tuve un caso donde se cuestionó si la carta fianza cumplía con los requisitos de ley. Se hizo todo un arbitraje. Tanto es así que por no cumplir con los requisitos de ley, supuestamente, la entidad resuelve el contrato. La entidad resuelve ese contrato porque la carta fianza no cumplía con los requisitos de ley. La solución fue controvertida y se dio en un arbitraje. Y en ese arbitraje se tuvo que ver pues, la resolución, el aspecto procedimental y también si es que la carta fianza cumplía con los requisitos de ley o no. La entidad decía que no cumplía con los requisitos de ley. ¿Por qué? Porque el banco le pedía que lleve la carta de fianza original y no copia. Quería original su carta de fianza. Entonces, para la entidad, eso era un condicionamiento. Un condicionamiento. Entonces, ingresó a controversia pues, este tema, y en realidad el tribunal arbitral decidió que no era un condicionamiento, sino era un requisito procedimental, porque el banco no pedía que se condicione al cumplimiento de una obligación, em, al cumplimiento de una obligación o no. Simplemente era un requisito procedimental llevar el original de la carta fianza. Nada más que eso. Nada más que eso. Y otro punto era también porque el banco le pedía a la entidad que se identifique como representante de la entidad. Entonces, para la entidad eso era que me está condicionando la ejecución de una carta de fianza, lo cual obviamente no era un condicionamiento, porque simplemente eso también es un requisito procedimental. Pero bueno, se inició todo un arbitraje por ello. Otros requisitos que fijan la ley son que las empresas que emitan una carta fianza, empresas que emitan carta fianza, debe ser supervisada por la SBS, debe estar en clasificación de riesgo B y estar en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría del BCR. En términos sencillos, se ha ido fijando más requisitos a las cartas fianzas que antes. Porque si no teníamos cualquier carta fianza otorgada por una caja municipal y que no garantizaba absolutamente nada, por lo cual se ha fijado varios requisitos, Ah, si bien celebramos un contrato, si bien celebramos un contrato,
el Estado tiene la atribución de contratar de forma complementaria esos bienes y servicios con el mismo contratista, ¿no? Por lo cual vamos a suponer que yo como Ministerio de Educación solicito o adquiero 300 laptops, ¿no? 300 laptops, pero veo que es necesario y necesito 50 laptops más. El hecho de que yo saque nuevamente o inicie un nuevo procedimiento de selección no sería coherente, porque ya tengo un proveedor que me ha dado básicamente 300 laptops. En ese sentido, viendo esos supuestos, porque la entidad se puede confundir respecto no a la necesidad, a cuantificar cuánto es lo que necesita o a preverlo, es que se puede celebrar un contrato complementario, un contrato complementario. Pero la ley fija ciertos requisitos también, ciertos requisitos para ver si estamos dentro de un contrato complementario. Está en el artículo 146 del reglamento. Dentro de los 3 meses de ejecución, es decir, de entregado estos bienes o servicios, de entregado estos bienes o servicios, de entregado estos bienes y servicios, se tiene hasta 3 meses después se tiene hasta 3 meses después para celebrar la contratación complementaria. Otro requisito es que únicamente es para bienes y servicios, no para obra pública. Por única vez. Obviamente el porcentaje es importante, porque si no, contratamos 300 OITs y quiero 300 más, no. Entonces es básicamente hasta un máximo del 30% del monto original, como un máximo, solo bienes y servicios. Tienen que ser las mismas condiciones, es decir, el mismo precio en todo caso, las mismas características técnicas de los bienes, absolutamente las mismas condiciones, y que se haya convocado un procedimiento para su contratación, salvo que la contratación complementaria agote la necesidad, que es lo que hemos visto, ¿no? Si yo requiero solo 15 laptops más, 20 o 30, ya no requiero más, entonces ya agota mi necesidad de iniciar un nuevo procedimiento. Vemos que el contrato público se celebra, pero bajo ese contrato público puede haber un contrato complementario, sin necesidad de que haya un procedimiento de selección, siempre y cuando se cumplan los requisitos fijados en la ley. La ley regula una nueva plataforma llamada Pladicop, que es la plataforma digital para las contrataciones públicas. Cuando hablamos de las notificaciones, de la suscripción del contrato, de la notificación de apercibimiento para resolver el contrato, de una notificación de penalidad, el Estado dice se hará por este nuevo sistema de plataforma digital, que es el sistema Pladicop, que es un sistema que integra toda la información de las fases de una contratación pública, incluyendo el que conocemos, el SEACE, el Registro Nacional de Proveedores, el RNP, entre otros. Todo está en el sistema de Pladicop, que a la fecha todavía no ha visto la luz, pero prácticamente sería diríamos, la estrella informática para todo lo que va a ser entrelazar información y todo lo que se brinda durante la ejecución del contrato, ¿no? Pladicop. Pladicop es importante. Entonces, teniendo este contrato público, teniendo que todas las notificaciones o comunicaciones se realizan por este sistema Pladicop, teniendo en cuenta que la solución de controversias es importante, hemos visto que son la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, Conciliación y Arbitraje, y otros mecanismos también que se pueden incorporar según la ley. En realidad, podríamos decir que
que la ley 32069 es una ley positiva, sí, sí es una ley positiva. Eh, Tiene novedades, también tiene novedades. Incentiva la solución de controversias, sí, también, a través de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Em, yo creo que también incluso clasifica de mejor manera las garantías y diversas causales para dejar sin efecto un contrato en el aspecto de la resolución. Y ha revolucionado, en realidad ha cambiado el sistema arbitral también en materia de contratación pública. Recuerde que la cláusula obligatoria en todo contrato es la cláusula de solución de controversias, como hemos dicho. Pero en esa cláusula hemos dicho que hay junta de prevención y resolución de disputas, conciliación y o arbitraje. Pero no hemos hablado más. Pero sí han habido varios ajustes. ¿Por qué? Porque ahora todo centro de arbitraje tiene que estar en un registro que es del OSE, y entonces hay un registro por el cual se le pide ciertos o mayores requisitos a los centros de arbitraje, ¿no? Sí, Vanessa, gracias. Se le pide mayores requisitos al centro de arbitraje, como años de experiencia en realidad. Se pide que un centro de arbitraje tenga 5 años de experiencia para estar en ese registro, que tenga una nómina de árbitros amplia, que tenga una nómina de adjudicadores amplia, que tenga un código de ética también, y diversa normativa que publicite los laudos arbitrales, que publicite si las recusaciones contra los árbitros fundadas o no. Es decir, prácticamente la nueva ley de contrataciones del Estado, los mayores ajustes o cambios, más que en la figura del contrato, está en la figura de la solución de controversias. En la figura de la solución de controversias referente a todo lo que es el arbitraje. El arbitraje. Entonces, ese es un punto importante que no podíamos dejar pasar el día de hoy. Bien, bien, chicos. Entonces, prácticamente esa es la clase que hemos tenido para hoy. Para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Más bien, si tuvieran alguna duda o reflexión, encantado de poder absorberlas en este momento. Doctor Renan. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos también. Doctor, gracias por la clase, la explicación. Solamente para confirmar, en un caso de una controversia respecto de un contrato, ya estamos hablando de la aplicación jerárquica de la normativa, perdón. Cuando se tenga que elegir entre aplicar ya no la ley de contrataciones ni su reglamento, sino el Código Civil o la LPAG. En este caso nos inclinamos primero por votar si es que calza alguna disposición de la LPAG. Muy buena interrogante. Muy buena interrogante, y hay dos respuestas ahí. Algunos consideran, y estoy compartiendo la lámina de jerarquía normativa, que la LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, eh, si bien es una norma de derecho público, no es una norma para interpretar un contrato, por lo cual no estaría dentro de esta jerarquía normativa, por lo cual la respuesta sería aplicar el Código Civil. En mi caso, yo discrepo con esa posición, en realidad, y dentro de las normas de derecho público, una norma de derecho público general, en realidad, es la ley PAG, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. En ese sentido, yo aplicaría primero la ley PAG, y solo si no es que
si es que no tuviera ninguna regulación, aplicaría finalmente el Código Civil como última alternativa, como última opción, ¿no? Ahora, también es interesante ello porque una vez tuve un arbitraje mm, donde se discutió la buena fe por parte de la entidad, ¿ya? La buena fe. Y también es verdad que la buena fe es un principio rector o inspirador a todo el sistema. No es solo propio del Código Civil, ¿no? Entonces también nosotros empleamos ese caso eh, porque a través del principio de buena fe, eh, al final le dimos la razón al contratista, recuerdo. Pero fue un caso bien excepcional porque era evidente la negligencia de la entidad en no dar las conformidades en los plazos fijados en el contrato, ¿no? Y se había demostrado que el contratista ya había entregado, recuerdo que eran máquinas de hospitales, en unos hospitales, algunas máquinas, y entonces el contratista había acreditado que se habían entregado, incluso había acreditado que se estaban utilizando en los hospitales, y aún así ya habían pasado 4 años, y la entidad se negaba a darle la conformidad y obviamente a pagarle, ¿no? Entonces ahí es un caso muy excepcional, aplicamos el Código Civil y el principio de buena fe de los actos también. Porque habían habido otras actuaciones ahí, ¿no? Que no compartimos por parte de la entidad, por ejemplo, ¿no? Era un tema muy excepcional. Pero sí también aplicar el Código Civil directamente es un riesgo porque podrían demandar la nulidad del lado arbitral, como hemos visto, por no seguir esta jerarquía normativa, ¿no? Tendría que explicar o motivar de por qué estoy aplicando el Código Civil, ¿no? Porque no hay ninguna norma aplicable o interpretarlo de manera integrativa, ¿no? Pero sí es muy probable que se vayan al Poder Judicial. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Entonces, ¿alguna otra interrogante? Buenas noches. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí. Doctor, quería hacer una consulta, algo muy breve. Doctor En caso Cervantes. durante la ejecución de un contrato, ya sea de bienes, servicios, consultoría o de obras, y que exista una discrepancia entre lo que establecen las bases integradas y el contrato, que se supone que deberían ser lo mismo, prácticamente son documentos que se integran para la ejecución. Pero en caso de existir discrepancia entre lo que dice en alguna parte de las bases integradas con lo que diga alguna parte del contrato que ya está en ejecución, ¿cuál de los dos? Entiendo yo que son fusionados, pero quisiera saber cuál de los dos se debe tomar en consideración para establecer la determinación a seguir durante la ejecución regular de un contrato, ¿no? Ya, muy bien. Obviamente, muchas gracias, doctor, por la interrogante. Obviamente eso va a culminar en un arbitraje. Si es que ambas partes tienen posiciones distintas, sobre ello va a culminar en un arbitraje. Pero a ver, depende, sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque el contrato, y cuando digo contrato también hablo de las bases integradas, el contrato debe reflejar la común intención de las partes, cuál es la finalidad pública del contrato, ¿no? En ese sentido, yo tendría que evaluar o interpretar, ya que tengo una discrepancia entre lo que dicen las bases y el contrato, cuál ha sido la voluntad desde desde el inicio que las partes han tenido, o cuál es la oferta que el contratista también ha tenido, porque pueden haber existido también observaciones a las bases,
y esas observaciones pueden estar vinculadas a este aspecto que está indicando. Entonces, si se ha observado, no se ha observado, y ver cuál es la finalidad del contrato, qué es lo que se quiere buscar, porque la interpretación de un contrato debe desempeñarse dentro del marco colaborativo, más que el tema confrontacional. En ese sentido, yo lo de, no es que las bases se prefieran sobre el contrato, porque en realidad ambos son el contrato. Lo que habría sería una discrepancia en la regulación del contrato, una doble regulación o una regulación disímil. Yo básicamente lo interpretaría de la manera que entienda cuál es el objetivo del contrato, cuál es la finalidad del contrato. Podemos dar algunos ejemplos, por ejemplo, para dar cierta conformidad. Las bases me pueden decir A y el contrato me puede decir A más. Entonces, yo no doy la conformidad de entidad porque no se sigue conforme el contrato que dice A más. El contratista dice no, pero según las bases es solo A. Entonces, ¿se exige el más, el A más o solo A? Entonces, hay un punto. Si ese es el caso, yo creo que si es un A más, las mismas partes han suscrito finalmente un contrato donde se ha agregado ciertos aspectos. Entonces, se ha considerado ello, por lo cual, para mí, debería ser el A más lo que está celebrado en el contrato. Entonces, habría que ver caso por caso, pero son un contrato todo, solo que hay una mala regulación del contrato, pues, una mala regulación del contrato. Gracias, gracias, doctor. ¿Alguna otra interrogante? Sí, doctor García Calderón. A ver, vamos a ver. Ahora sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Había siempre una discusión en el sentido de que el Estado siempre pone su cláusula de nulidad de pleno derecho, ¿no? Y esa cláusula, pues, mi estimado, muchas veces, no todas, obviamente, es un abuso de posición contractual totalmente, pues, que simplemente aplico y bueno, pues, las empresas contratistas se van a la quiebra, ¿no? Sin embargo, pues, el litigar al Estado, mientras que voy a lo que es el sistema todo lo que implica, y no, o sea, a lo que me refiero finalmente es que, es más, incluso hasta la misma sede, cuando uno va a arbitraje, ni siquiera lo evalúan. Simplemente dicen, ¿sabes qué? Bueno, aplicó el Estado, esto ya, pues, simplemente sagrada posición, ¿no? Y verdaderamente yo, incluso hasta hay muchos autores que, bueno, no voy a mencionar porque obviamente no tengo la razón de ser, pero finalmente quisiera saber su posición al respecto, ¿no? O sea, si bien es cierto, podrá entonces trabajar en el sistema del Estado, ¿no? Pero hay veces que es un exceso, mi estimado, ¿no? Quisiera saber su posición al respecto. Gracias. Sí, gracias. Concuerdo totalmente contigo, Oscar, concuerdo totalmente contigo. Em, Cuando hay ciertos aspectos del contrato, como todo abogado, como todos los abogados, nosotros sabemos que hay siempre más de una forma de interpretar, ¿no? O donde hay una reunión donde hay 5 abogados, hay 5 formas de solucionar de manera distinta algo, ¿no? Entonces, en realidad lo mismo sucede en los arbitrajes. Lamentablemente lo que estás indicando se puede dar en algunos tribunales arbitrales donde no hay un mayor análisis de la ejecución en el contrato, de la regulación también que tiene el contrato, porque, por ejemplo, yo he visto contratos donde se aplican otras penalidades, ¿está bien? Que son otras penalidades distintas a la penalidad por mora, y no se fija un procedimiento para aplicarla. Entonces, eso es completamente arbitrario. Tiene que existir un procedimiento para que el contratista tenga la absolución de la posibilidad de presentar sus descargos o absolver algo.
si lo estima conveniente, pero no puedes aplicarle una u otra penalidad directamente. No puedes aplicársela. En ese sentido, parecería abusivo, pero también es cierto que algunos árbitros consideran que ambas partes han pactado, no se ha planteado observaciones a las bases, ambas han aceptado, ambas tenían el conocimiento, por lo cual se aplica tal cual. Es un razonamiento, puede ser. Pero otro razonamiento también el que digo es que ambas partes están en una condición de igualdad sobre el papel, ¿no? Porque igual la mayoría de cláusulas es redactada directamente por la entidad. Entonces, habría que ver caso por caso, pero lo que sí es algo innegable es que el arbitraje va a depender mucho de quién componga el tribunal arbitral. Entonces ya vemos que pueden haber árbitros que tengan una visión más amplia, otros que tengan una visión más cerrada. Entonces, el tema está en la composición del tribunal arbitral. Lamentablemente, doctor, ahí las entidades públicas, muchos de ellos tienen una terna. Tienen una terna y a la hora de la hora, el arbitraje concurre lo más práctico, ¿no? Si me dejó... ¿Me escucha, doctor? Disculpe. Sí, claro. Ya, tienen una terna y a la hora de la hora, bueno, pues uno postula una persona que está afiliada a la Cámara, asumiendo pues que va a tener un razonamiento, pues, ¿no? Y se ciñen simplemente a lo práctico. Bueno, ¿sabes qué? Aquí dice que es nulo el pleno derecho y no analizan absolutamente nada, doctor. O sea, y eso deja mucho que desear del arbitraje, ¿ah? Ojo, mucho dejar, y no le hablo pues de sencillos, ¿ah? No le hablo de sencillos, ¿no? Le hablo de N, importantes, contingencias, al respecto, ¿no? Sí, comprensible, lo comprendo, pero la ley también ha fijado pues, un mecanismo. Yo sé que usted me va a decir no, pero luego tengo que irme al Poder Judicial, que es otro proceso, esperar tanto tiempo para buscar anular un laudo, pero al menos la ley ha fijado la posibilidad de poder anular un laudo arbitral siempre y cuando éste sea carente pues, de motivación, ¿no? Tenga una motivación insuficiente, aparente, ¿no? Entonces hay esa posibilidad de plantear la anulación del laudo arbitral, en todo caso. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por su consulta y su preocupación, la cual compartimos. Bueno, la doctora Chumpitaz nos formula otro interrogante. Dice, buenas noches. Una consulta, no tengo audio. Si a la fecha se quiere suscribir un contrato complementario derivado de un contrato y proceso realizado con la ley 30225, que es la ley anterior, ¿se aplica la nueva ley? Bueno, la ley 32069 o la ley 30225. Bueno, muy buena interrogante, tal vez omití, pero es el momento de precisar. ¿Cómo sé cuál es la ley aplicable? Según la ley de contrataciones, la ley aplicable es la ley que estuvo vigente al momento de la convocatoria. ¿Qué quiere decir? Si al momento de la convocatoria estuvo vigente el 30225, también el contrato complementario aplica la 30225. ¿Por qué? Porque la convocatoria, cuando se lanzó la convocatoria, estaba vigente la 30225. Entonces va a depender de la fecha de convocatoria, doctor. Eso es fundamental para ver qué ley aplico y qué modificaciones aplico también, porque a las leyes anteriores han existido varias modificaciones. En ese sentido, tengo que ver cuándo se realiza la convocatoria del procedimiento de selección. Eso es importante para ver qué ley aplico en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Yo creo ya que estamos bien. Es un viernes, entonces prácticamente hemos terminado bien. Nuevamente agradezco a todos ustedes. Somos 52 conectados.
Reitero, no es fácil estar conectado un viernes en la noche después de trabajar, teniendo familia, hijos, teniendo diversas obligaciones, al menos estar conectado en mi hogar, en mi oficina, a través de un celular y al menos poder escuchar la clase ya es algo meritorio. Entonces yo desde este espacio simplemente los motivo a que sigan reflexionando y viendo el contrato público dentro del marco de la nueva ley 32069 para que en el futuro también puedan reflexionar y dar sus aportes, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que ajustar también, en todo caso. Bueno, doctores, yo he enviado al colegio los PPTs, así que si requieren los PPTs se los solicitan al colegio, a la doctora Rocha, entiendo, y ellos les remiten el PPT. Cualquier cosa, estoy siempre para servirlos. Fran García Asencios. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, doctor.